Hola a todas, a todes, a todos. Soy Laura Massa, trabajadora social, especialista en estudios de género y doctora en ciencias sociales y humanas por la Universidad Nacional de Luján. Me desempeño en el área asistencial de la Unidad Permanente de Género y Diversidad del Ministerio de Educación de la Nación y también soy profesora e investigadora en las universidades nacionales de La Plata y de Luján. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes algunas reflexiones, algunos aportes en torno a cómo incorporar la perspectiva de género en las estrategias vinculadas al ámbito educativo. Esta propuesta llamada Aproximaciones a la perspectiva de género en el planeamiento educativo es una propuesta elaborada por la Subsecretaría de Planeamiento, Prospectiva e Innovación de la Secretaría de Evaluación e Información Educativa y de la Unidad Permanente de Género y Diversidad, ambas dependencias del Ministerio de Educación de la Nación. Un poco el objetivo de este primer encuentro tiene que ver con poder aproximarnos a las nociones básicas en materia de género. Entonces, este primer encuentro tiene por nombre Brechas de Género y Políticas Educativas en clave de género. Y en esta placa ustedes pueden ver cómo las cuestiones centrales que vamos a poder ir trabajando y que también están acompañadas por un par de textos seleccionados específicamente. En primer lugar, es importante que todas las categorías que podamos trabajar en esta oportunidad se vinculan a poder discutir el patriarcado como un sistema de opresión que se configura en nuestra sociedad y que tiene que ver con una perspectiva androcéntrica y cisexista, que vamos a ver qué es un poquito más adelante, y que tiene que ver con una supuesta superioridad de los varones por sobre las mujeres y las identidades de la colectiva LGTB, queer, intersexual y más. El patriarcado, digamos, parte de entender, de hacer una equiparación entre sexo y género. Desde la perspectiva de género, partimos de entender que estas son categorías distintas. Mientras el sexo lo que hace es clasificar a las personas según sus características biológicas, anatómicas y de cómo se configura en términos cromosómicos, el sexo, el género, perdón, lo que hace es plantearse como una construcción social y cultural que va a definir características emocionales, afectivas, intelectuales, comportamientos, aspiraciones, que la sociedad le va a asignar como propios y naturales a hombres, a mujeres o personas de la diversidad en función de el género, ¿no? Entonces, mientras el sexo es una configuración biológica, el género es una construcción social que cuando se equipara sexo y género, lo que aparecen son un conjunto de elementos que estereotipan, que fijan las conductas supuestamente adecuadas y esperables para las personas, ¿no? La perspectiva de género en esa clave nos va a venir a discutir esta cuestión. Y para esto aparecen tres como categorías importantes que tengamos en cuenta y que también van a ser clave a la hora de pensar el planeamiento educativo con perspectiva de género. Estas tres categorías son la identidad de género, la orientación sexual y la expresión de género. La identidad de género tiene que ver con quién soy, cómo me identifico como persona, este, mm, si hay una identificación con mi sexo asignado al nacer y las expectativas de comportamiento que se le ponen a ese género, a ese sexo, soy una persona cisgénero, ¿sí? Mi sexo y mi género están encontrados. Cuando las personas no se identifican identitariamente, ¿no? No se identifican
con el sexo asignado al nacer, van a ser personas no cis o también lo pueden encontrar en la bibliografía como personas trans, ¿no? Entonces, la identidad de género, como su nombre lo indica, tiene que ver con quién soy. La orientación sexual, en cambio, tiene que ver con por quién nos sentimos atraídos en términos románticos, emocionales y sexuales, ¿no? Es decir, quién nos gusta, por quién sentimos atracción en términos sexoafectivos, sexoeróticos. Entonces, en ese sentido, sí, eh, el género con el que me identifico es contrario al género de las personas que me gusta, soy una persona heterosexual. En tanto, si me gustan personas de mi mismo género o personas no binarias, voy a ser una persona no heterosexual y también llamada en la comunidad LGTB como una persona gay. Las mujeres suelen llamarse lesbianas o una persona no binaria. Y la expresión de género está vinculada a la apariencia, a los comportamientos, a las actitudes, que en función de ese escáner de género que supuestamente nos establece cómo debemos actuarnos y comportarnos, nos va a orientar ciertas expresiones, actitudes, formas de vestirnos, formas de hablar, forma de movernos, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que ver con cómo se expresa nuestra identidad de género. Es importante que podamos identificar, digamos, estas tres categorías porque nos va a facilitar poder pensar específicamente cuando queremos trabajar con la población educativa, de la comunidad educativa, nos va a permitir poder particularizar si vamos a trabajar en función de quién se es, en función de por quién se siente atraída esa persona, o en función de cómo se expresa su identidad de género. Eh, estas cuestiones en relación al género se organizan socialmente, digamos, el patriarcado como una estructura de desigualdad, se basa en ciertos roles establecidos de género y cómo esos roles se estereotipan, ¿no? Como roles de género. Entonces, eh, los roles de género tienen que ver con los comportamientos que aprendemos desde el momento en que nacemos en función del sexo que se nos asigna al nacer. Y ese sexo que se nos asigna al nacer va a ir estableciendo nuestros procesos de socialización, tanto primaria como secundaria, nuestros aprendizajes, en la construcción de nuestra subjetividad, en cómo nos vamos relacionando con otras personas, con las instituciones, em, cómo nos vamos a mover, ¿no? Cómo vamos a desarrollar las actividades, las tareas y las distintas responsabilidades y cómo estas tareas y responsabilidades son entendidas como masculinas o femeninas. Y a partir de este establecimiento de roles masculinos y femeninos, uno típico es el varón es el jefe de hogar y la mujer es la ama de casa, digamos, en una lógica binaria, va a generar que se jerarquicen y se valoricen de manera distinta estos roles, ¿no? Al punto tal que las actividades que realizan los varones son remuneradas y son fuera del ámbito doméstico, y las actividades que realizan las mujeres, independientemente de que se realicen fuera del ámbito doméstico, van a entenderse como una responsabilidad, abrimos comillas, natural e instintiva, las cuestiones del cuidado y de la procreación, ¿no? Esta jerarquización distintiva que se hace en función de los roles de género, cuando se estereotipa y se preconcibe cómo deben actuar las personas, qué atributos deben tener, cuáles son sus características, cómo deben comportarse, esta idea de que todas las mujeres deben ser madres, por ejemplo, se van fijando, se van eh, consolidando de una forma rígida, se rigidizan, y esa rigidización lo que hace es limitar las capacidades y las oportunidades que tienen las personas, e incluso van a generar que las personas que no se adecúen a ese
a ese comportamiento estereotipado haya respuestas hostiles hacia esa, ¿no? Entonces, en términos del deber ser, entonces una mujer que no quiere ser madre no se considera verdaderamente mujer, ¿no? Y esta estereotipación es tanto positiva como en términos negativos. Por ejemplo, una estereotipación negativa es las mujeres son irracionales y a ellas les corresponde el mundo de lo sensible y los varones son más racionales, ¿no? O en términos positivos, esta idea de las mujeres son instintivamente cariñosas, ¿no? Bueno, esta estereotipación, al estar jerarquizados los roles de género y al fijarse esta jerarquización, lo que hace es generar procesos de desigualdad, ¿no? De género. La desigualdad de género es una construcción social que está determinada por este sistema heterosis patriarcal que tiene estas características de equiparación entre sexo y género, que lo que hace es regular el conjunto de las relaciones sociales, no solo al interior de la familia, sino en el conjunto de las instituciones, en el conjunto de la sociedad toda, eh, a partir de este establecimiento de diferencias y que cómo deben comportarse las personas, ¿no? Y en este comportamiento, marcar en esta distinción que se va a volver desigual, porque frente a la superioridad del varón sobre mujeres e identidades de la colectiva de la diversidad afectivo-sexual, se van a producir procesos de discriminación en términos de género, de violencias por motivo de género, y eso va a generar brechas de género. Es decir, estos procesos de padecimientos que van a tener las personas en función de su identidad de género, de su expresión de género y de su orientación sexual, a partir de estos roles establecidos y estereotipados, lo que van a generar es que se las violente, que se las discrimine, y esto lo que va a hacer es que haya una desigual posibilidad de desplegarse en términos del conjunto de capacidades y de oportunidades que las personas van a tener. Para intentar frenar este proceso de desigualdad de género, que como construcción social atraviesa a la sociedad toda, es que aparecen las propuestas vinculadas o llamadas perspectivas o enfoques de género. La perspectiva o enfoque de género es una perspectiva que tiene asideros en los marcos normativos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, como a niveles provinciales. Ustedes pueden ver en esta primera placa todo el marco normativo internacional, van a identificar que están los pactos internacionales, las convenciones internacionales, eh, vinculadas al ámbito laboral, al ámbito interpersonal, al ámbito de la salud, al ámbito de los conjuntos de derechos económicos, sociales, políticos y culturales que tenemos las personas y a los derechos humanos como en general, al ámbito educativo, al ámbito de la justicia. Es decir, eh, la perspectiva de género lo que intenta es, a través del marco internacional, en este caso, poder otorgar directrices a los distintos estados-nación en el marco del Sistema Interamericano de Desarrollo y del enfoque de género, eh, poder aportar lineamientos para el desarrollo de políticas públicas que tengan en cuenta el diferencial por género, un diferencial que es desigualdad, como decíamos recién, que puedan orientar políticas que tengan en cuenta el diferencial de género para poder fomentar estrategias de equiparación de oportunidades que no se dan por esta cuestión más societal. Entonces acá hay una primera cuestión que es importante que podemos identificar, eh, que el marco normativo internacional también lo que empieza a tomar de las distintas olas de los movimientos de mujeres y de personas de la diversidad afectivo-sexual, pero también de otras colectivas discriminadas, como las personas con discapacidad o las personas
consideradas, entre comillas, locas, lo que van a hacer es a empezar a discutir sus sistemas de opresión, también en que esos sistemas de opresión se profundizan en relación al género. Por supuesto, también pasa en términos socioeconómicos. Las personas más vulnerables socioeconómicamente son las mujeres y las personas de la colectiva travesti trans, ¿no? Entonces, un poco el marco normativo internacional viene a marcar una direccionalidad en términos de favorecer cómo pensar intervenciones en esta clave, ¿sí? El marco normativo nacional lo que nos va a plantear en todo el siglo XXI, hay unas primeras leyes que aparecen ya en la década del 90 en nuestro país, pero que se fortalece significativamente el sistema de la política pública en los distintos ámbitos en todo el siglo XXI, ¿no? Ustedes ahí en esta placa pueden ver este conjunto de normativas y acá lo que es importante que retoma nuestro país es el entendimiento de que la desigualdad de género es un problema social y por lo tanto abarca todas las esferas de la vida cotidiana de las mujeres y las personas de la diversidad y también cómo son socializados estos varones en lo que se va a llamar su masculinidad hegemónica o las características de la masculinidad hegemónica cuando hablamos de las relaciones interpersonales. Eh, lo va a entender como un problema social y que atraviesa las distintas esferas de la vida cotidiana de las personas y que va a generar un conjunto de padecimientos, ¿no? Subjetivos y en sus condiciones de vida y en las posibilidades o no de su independencia económica y de su autonomía y las posibilidades de desarrollarse. Pero esta desigualdad que es social va a ser propuesta de ser abordada a partir de los distintos campos de intervención del Estado por medio de la política pública en general y de las políticas sociales en particular, ¿no? Entonces va a proponer la transversalización, ¿no? Esta cuestión de que se atraviese con perspectiva de género las intervenciones en el campo de la salud, en el campo de la justicia, en el campo de la asistencia social y del desarrollo humano, en el campo de los distintos grupos poblacionales, infancias y adolescencias, vejeces, personas con discapacidad, personas vinculadas a las cuestiones de salud mental, ¿no? Es decir, el ámbito educativo, se va a entender que es un problema social y que ese problema social va a ser abordado desde los distintos campos. ¿Sí? Entonces, un poco el marco normativo va en esa clave, en el ámbito doméstico, en el ámbito laboral, en el ámbito público, las mujeres y las personas de la colectiva de la diversidad afectivo-sexual van a tener leyes que las protejan especialmente porque por el sistema de opresión vinculado a la desigualdad de género que se asienta en el patriarcado como sistema de opresión, les va a suponer condiciones de desigualdad con esta distinción en los roles estereotipados entre varones y mujeres y personas de la colectiva de la diversidad. Y este marco normativo nacional va a ser configurado algunas veces de forma directa por las jurisdicciones, por las provincias y a veces con algunas modificaciones, ¿no? Entonces, eso significa que cuando nos encontramos que a nivel de nuestras jurisdicciones, sea provincial o de regionalización o municipal, no nos encontramos con marcos normativos que nos amparen, podemos recurrir a el nivel superior el paraguas máximo es el sistema interamericano de desarrollos, así como en un conjunto de cuestiones como la protección a las infancias y las adolescencias, también aparece la cuestión de la protección hacia las mujeres y personas de la diversidad. ¿Sí? Entonces, esto va a ser importante porque este conjunto de marco jurídico normativo de distinta escala
También lo que hace es fomentar un conjunto de acervos teóricos y metodológicos para intervenir en esta clave, ¿no? En este sentido. A partir de lo que estamos diciendo entonces, digamos, ¿cómo podemos definir la perspectiva de género? La perspectiva de género es una lente, es una forma de mirar algo que ya existe en la realidad. La desigualdad de género es algo que es propio de cómo se configura la realidad social. Y lo que va a hacer la perspectiva de género es poner una lente para que resalte esa desigualdad, reconociendo la trama de desigualdades que la sostiene, ¿no? Que tiene que ver con los procesos en cómo somos socializadas las personas, y que nos va a permitir no solo no naturalizarlas ni reproducirlas, sino también que esta lente nos va a permitir identificar eh, cómo transformar estas diferencias culturales, económicas, políticas, estas diferencias que se convierten en desigualdad en los procesos de desarrollo y posición que las personas ocupamos, ¿sí? Porque esta posición distintiva de diferencia, al estar asentadas en un sistema de opresión, van a generar discriminación y exclusión social, ¿no? Entonces, a partir de esta idea que tiene la perspectiva de género, que supone no solo no naturalizar y no reproducir la desigualdad de género, sino establecer principios rectores para poder transformar esta desigualdad, lo que va a proponer es que para poder lograr esto sea necesario incorporar transversalmente la perspectiva de género en el conjunto de las políticas públicas. Y esto presenta desafíos justamente porque lo que estamos planteando es que la desigualdad de género y las violencias por motivo de género y las discriminaciones por género son una cuestión social, pero se empiezan a abordar porque se van a manifestar específicamente de forma particularizada en los distintos campos de intervención del Estado. Entre ellos, el que nos ocupa hoy es el campo educativo. ¿Sí? Entonces, esto requiere de una interseccionalidad, de que podamos identificar cómo a la vulnerabilidad socioeconómica se le intersectan, se le suman, se le articulan vulnerabilidades vinculadas a la desigualdad de género, vulnerabilidades vinculadas a la racialización de las personas por su condición étnica o racial, por su color de piel, por su condición de migrante, por su condición de pueblo originario. Eh, y a la vez, esto va a exigir no solo que reconozcamos esta interseccionalidad de cómo se van articulando los distintos sistemas de opresión, sino que hay una relación ineludible, van a decir el conjunto de marcos normativos internacionales y nacionales, que tienen que ver con poder trabajar con una perspectiva de género que se asiente en una idea de trato digno y en el paraguas de los derechos humanos, ¿no? Entonces, esto nos va a dar orientaciones en términos teóricos y en términos metodológicos de cómo poder desarrollar políticas que nos permitan, en términos de garantizar el acceso a la permanencia, a la participación y el egreso de las personas en el sistema educativo, porque hay condicionalidades que se van a presentar a partir de los llamados nudos problemáticos que se reconocen y que se entienden desde la perspectiva de género y que los vamos a ver en nuestro segundo video. Quiero particularizar que la perspectiva de género da lugar a distintos tipos de política de género, ¿no? Tenemos políticas de género tenemos políticas de género que reconocen que el problema está vinculado a la desigualdad. Entonces, como reconocen la desigualdad como punto de partida, lo que van a proponer es un conjunto de políticas públicas que se llaman políticas de acción afirmativa.
Es decir, lo que hacen estas políticas es promover la participación de las mujeres en espacios masculinizados. Por ejemplo, los cupos para mujeres en en los cargos directivos, el cupo para mujeres en la conformación de listas de las distintas plataformas político-partidarias, porque se entiende que hay algo que tiene que ver con el techo de cristal, que es un tope que las personas que no son varones tienen en relación a la asunción de estos espacios directivos, públicos y de representatividad. Hay otro conjunto de políticas que están vinculadas eh, a poder reconocer los distintos puntos de partida de las personas, ¿no? Que tienen que ver con cómo las personas se identifican y reconocer esa pluralidad, esa otredad en términos de identidades de género. Y estas son las políticas para mujeres y población LGTB, queer, intersexual y más, que lo que hacen es atender las necesidades específicas con la intención de compensar la desigualdad. Por ejemplo, que las mujeres tengan reducción horaria para poder lactar, que haya espacios de cuidados para niños, niñas pequeños, que haya baños intersex para las personas que se identifican con lo no binario como identidad, ¿no? Entonces, tiene que ver con poder pensar políticas que lo que hagan sean compensar la desigualdad en clave de las identidades de género, saliendo de la cuestión binaria mujer-varón, además. Después hay un conjunto de políticas que lo que hacen es promover la transformación de las estructuras de desigualdad, ¿no? Decíamos, las políticas de acción afirmativa lo que hacen es reconocen la desigualdad y abordan en ese reconocimiento. En tanto, las políticas que promueven la transformación lo que hacen es intentar transformar las estructuras de desigualdad que se asientan en la cuestión de los estereotipos de género. Entonces, por ejemplo, lo que hacen es proponer un sistema más equitativo de cuidados, ¿no? Por ejemplo, otorgar licencias por paternidad, ¿sí? Y no solo licencias por maternidad. Y después hay un conjunto de políticas que lo que intentan hacer es promover la equidad entre los géneros, ¿no? Partiendo de una premisa importante que tenemos que tener en cuenta, que es que la perspectiva de género no solamente se encarga de las mujeres, sino se encarga del conjunto de las identidades de género que configuran las relaciones sociales, ¿sí? Entonces, en ese sentido, este tipo de política, las que quieren promover la igualdad, son aquellas políticas que lo que hacen es proponer una transversalización de las políticas de género, que lo que intentan es transformar la estructura de relaciones, eh, eh, tanto en lo social como a nivel del Estado, como en la cultura organizacional de los distintos sistemas en los que se organiza nuestro país, ¿no? El sistema judicial, en los distintos ámbitos estatales. Entonces ahí, por ejemplo, aparecen los protocolos de abordaje a las situaciones de violencia de género en los espacios de trabajo. eh, Aparece la idea del sistema integral de cuidados. No solamente somos las mujeres las que tenemos que cuidar más y mejor, sino que también los varones y otras identidades tienen que cuidar. No solamente tiene que cuidar la familia, sino hay que pensar un sistema estatal de promoción de los cuidados, ¿no? Entonces, y en el marco de estas formas de entender las distintas políticas que existen en términos de cómo concretizar la perspectiva de género en el ámbito educativo, es que podemos avanzar en proponernos algunos desafíos iniciales en torno a cómo desarrollar un planeamiento educativo con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque los que nos permite desarrollar un planeamiento educativo con perspectiva de género tiene que ver con poder identificar
las desigualdades de género, ¿sí? En este caso, en el sistema educativo, eh, en, los distintos, en los distintos trayectos del sistema educativo. Digo, el sistema educativo atraviesa el curso de vida de las personas, ¿no? Desde la primerísima infancia hasta la adultez mayor, ¿no? Y personas con distintas condiciones, personas con discapacidad, personas en situación de encierro, personas con padecimiento mental, digamos, todas las personas son abarcadas, son alcanzadas por el sistema educativo y por eso es tan clave el planeamiento educativo con perspectiva de género, porque el sistema educativo llega al conjunto de la población de nuestro país, ¿no? Y entonces, si nosotros podemos identificar las desigualdades de género, identificar los desafíos para promover procesos de igualación o al menos de menor desigualdad, eh, esto lo que hace, lo que nos permite es poder, por un lado, generar procesos de caracterización sólidos y rigurosos respecto de cuáles son las principales problemáticas de género, tanto a nivel nacional como a nivel regional como a nivel local. Pero aparte de tener una caracterización acabada, nos permite eh, transitar los procesos de aplicación de un conjunto de herramientas teórico-metodológicas que nos permitan planificar políticas educativas sensibles al género, ¿no? Porque la planificación de políticas educativas que sean sensibles al género, a la desigualdad de género, lo que va a hacer es favorecer la reducción de las desigualdades, tanto en el acceso, la permanencia, la participación y el egreso de las personas en el ámbito educativo, como también a partir de el sistema educativo transformar estas desigualdades sociales, porque lo que estamos diciendo es que este conjunto de roles tienen que ver con cómo se configura culturalmente un sistema de dominación. Y en ese sentido, el rol del sistema educativo es clave. Pero además, digamos, lo que hace posible a partir de este conjunto, de la aplicación de este conjunto de este arsenal teórico-metodológico, lo que hacen posible es construir estrategias o empezar a trazar estrategias que nos permitan avanzar en redes que generen comunidades de aprendizaje con perspectiva de género. Y cuando hablamos de comunidades de aprendizaje, estamos hablando de lo que sucede al interior de las instituciones educativas, pero no solamente. También estamos haciendo referencia a lo que sucede situadamente en el marco del plano territorial de la vida cotidiana que padece, digamos, las consecuencias de la violencia y la discriminación por motivos de género, ¿no? Y para este trazado, digamos, es clave la interseccionalidad, es decir, entender cómo los distintos sistemas de opresión se van imbrincando y van reforzando cuestiones de desigualdad y cómo se imbrican estos distintos sistemas de opresión, es clave la intersectorialidad, porque como decimos, la violencia por motivos de género es un problema societal, pero se aborda a partir de los distintos campos de intervención del Estado, ¿no? Por medio de la política pública, y eso exige articulación entre sectores. ¿Para qué? Para poder generar procesos de integralidad en las intervenciones. Para poder avanzar en el desarrollo de estrategias de planificación en el ámbito de la educación con perspectiva de género, como en todo proceso de planificación, lo primero que necesitamos identificar es cuáles son las preguntas que nos estamos haciendo que no tienen perspectiva de género o que tienen perspectiva de género o que podrían tener perspectiva de género, ¿no? Entonces, eso nos lleva a poder identificar cuáles son los nudos problemáticos, ¿no? Y cómo estos nudos problemáticos impactan en el ámbito educativo y cómo, con la experticia y el conocimiento que tenemos del ámbito educativo, que es en el que nos desempeñamos, podemos imprimir una perspectiva que se oriente a reducir las brechas de género o a igualar en términos de género, ¿sí?
Porque estos nudos problemáticos no solo impactan en cómo la gente accede, sino cómo la gente transita el sistema educativo y cómo genera procesos de egreso o no egreso en el sistema educativo, ¿no? De hecho, tenemos situaciones diferenciales, causas diferenciales de por qué varones, mujeres y personas de la colectiva LGTB queer, intersexual y más tienen procesos de interrupción, ¿no? De irregularidad en el desarrollo de sus trayectorias educativas. Las causas son diferentes y esas causas se explican no solo por cuestiones socioeconómicas, sino por cuestiones vinculadas a la estereotipia de géneros. Bien, podemos identificar 4 grandes nudos problemáticos en términos de la desigualdad de género para poder abordarla desde el ámbito educativo. Pero, insisto, estos nudos problemáticos son sociales y lo que nosotros hacemos con esta configuración societal es mirarla y abordarla desde el ámbito educativo. Estos 4 nudos problemáticos son la responsabilidad de los cuidados, las violencias por motivos de género, los estereotipos de género y las identidades no heterosis-normadas. ¿Qué significa cada uno de ellos? Disculpen que pasé una filmina sin querer. La responsabilidad de los cuidados tiene que ver con esta idea de que los cuidados de las infancias, las adolescencias y las personas cuidado dependientes, como adultos mayores, personas enfermas, personas con discapacidad, eh, tienen que estar o están a cargo de mujeres. La Organización Social del Cuidado es una organización que está feminizada, ¿sí? Entonces se le atañe, se le asigna al lugar de cuidados a las mujeres y a identidades de la colectiva de la diversidad que asumen estos cuidados, ¿no? Y esto no solo se hace desde una lógica de naturalidad, como si fuera natural, y muchas veces bajo la idea de amor, bueno, por amor vos te tenés que sacrificar y cuidar, sino también bajo un precepto de que como es amor, es un trabajo que no se remunera, ¿no? Como el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados, pero cuando se remunera, se lo hace con los salarios más bajos y es parte del sector más informalizado del mercado de trabajo, ¿sí? Entonces, esta responsabilidad de los cuidados se concreta como un proceso de feminización de los cuidados que va a impactar en el ámbito educativo de formas particulares y que lo vamos a ver en el próximo video. El segundo nudo problemático tiene que ver con las violencias por motivo de género. Las personas que más sufren en términos interpersonales, en términos callejeros y en términos institucionales, ¿no? Que más padecen violencia, son las mujeres y las personas de la diversidad afectivo-sexual. De hecho, las estadísticas en nuestro país marcan en la actualidad que cada 28 horas se comete un femicidio, ¿no? Pero bueno, además de esto, tenemos identificados que las personas víctimas de violencia por motivos de género en el ámbito educativo son las mujeres y las personas de la colectiva de la diversidad travesti trans. Las personas, las infancias y adolescencias más víctimas de violencia sexual son mujeres y personas de la diversidad, ¿no? Entonces, las violencias por motivos de género impactan en el ámbito educativo y exigen determinadas estrategias de abordaje en ese sentido. Pero también la violencia entre pares, por ejemplo, tiene una configuración en términos de estereotipos de género, de cómo se espera que se comporten mujeres, varones y personas de la diversidad. Y cuando eso no sucede, se nos mueve un poco la estantería de cómo tenemos que intervenir ahí, ¿no? O de qué cosas tenemos que planificar ahí. Entonces, en ese sentido, identificar este nudo problemático es importantísimo, no solo dentro del ámbito educativo, sino fuera del ámbito educativo, es decir, en términos societales. O las barreras de acceso que existen para acceder a la salud adecuada y oportuna en función de los géneros, por ejemplo, ¿no? El tercer modo problemático son los estereotipos de género. Esta fijación estereotipada de las conductas, de los roles, ¿no? De las actitudes de las personas, los que hacen es generar procesos de segregación
horizontal y vertical. La segregación vertical tiene que ver con esto que decíamos hace un rato, vinculada al techo de cristal, a no acceder a cargos jerárquicos por parte de las mujeres y las personas de la diversidad como una tendencia. Y la segregación horizontal tiene que ver con cómo se organizan los gustos, entre comillas, las preferencias, de qué materias gustan más, de las trayectorias formativas, de cómo se orientan los contenidos, de cómo se orientan los incentivos hacia las personas en función de la estereotipia de género. ¿Sí? Que vamos a dar algunos ejemplos en el próximo video. Y el cuarto nudo problemático, ¿no? En relación a la desigualdad de géneros, tiene que ver con qué pasa con las identidades no binarias, qué pasa con estas personas que no se identifican ni con el género femenino ni con el género masculino, sino que en el arco, con el paraguas de identidades no binarias, y cómo se aborda esto en el ámbito educativo. Esto es importante que lo podamos identificar porque nosotros nos encontramos con dos grandes desafíos en términos de perspectiva de género. El primero es entender que la perspectiva de género, digamos, es esta idea reduccionista de que la perspectiva de género implica trabajar solamente con mujeres. Y eso es un error muy grande porque en realidad necesitamos trabajar con todo el conjunto de las identidades porque son las relaciones sociales las que se configuran en base a la desigualdad de género y no solamente quienes padecen esta cuestión. Y por otro lado, esta idea de que trabajar con las identidades de la diversidad afectivo-sexual es trabajar desde la ESI. Eso también es un reduccionismo, porque en realidad las políticas educativas con enfoque de género implican trabajar con todas las personas, con todas las identidades de género y reconocer que en función de las identidades de género las personas tienen límites y oportunidades. Y que además, en función de su identidad de género, esos límites, esas oportunidades se van a intersectar, se van a imbricar con otros sistemas de opresión, como decíamos recién, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relevancia del abordaje, de un abordaje del planeamiento en el ámbito educativo con perspectiva de género? La primera es que sabemos mucho sobre ámbito educativo, ¿sí? Lo que necesitamos es ponernos estas lentes que nos permitan mirar el ámbito educativo con perspectiva de género. Y mirar con perspectiva de género implica mirar con perspectiva de derechos. No hay forma de que pensemos que la educación es un derecho si no tenemos perspectiva de género, ¿sí? Es decir, la perspectiva de género hace a este abanico, a este marco, que es la inclusión, que es la promoción de los derechos de las infancias y a las adolescencias en el ámbito educativo. Con la perspectiva de género abarcamos además a personas en otras etapas del curso de la vida, ¿no? Pero además, digamos, es importante que cuando pensamos en términos de perspectiva de géneros y de perspectiva de derechos en el ámbito educativo, estamos haciendo referencia a todas las instancias. Planificar con perspectiva de género, ejecutar esa planificación con perspectiva de género, evaluar con perspectiva de género, construir caracterizaciones diagnósticas con perspectiva de género, planificar con perspectiva de género, ¿no? Y esto implica, como ya decíamos, trabajar en todos los niveles del sistema educativo, porque el sistema educativo recorre la vida de las personas, no individualmente, sino de las personas nucleadas en familias y de personas nucleadas en el territorio. Y esto significa trabajar con todos los y las actores, actoras involucrados en ese proceso, ¿no? Con las familias, con los equipos de gestión, con los equipos de orientación escolar en aquellas provincias en las que existen equipos de orientación escolar, con el sistema de promoción y protección y su órgano de aplicación, con el sistema de salud, digamos, ¿no? Cómo trabajamos en todos los niveles y con todos los actores con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque como todo proceso de planeamiento, el proceso de planeamiento, eh, entendido como el proceso total, implica organizarnos en base a tres grandes preguntas: sobre qué intervenimos, para qué intervenimos y cómo intervenimos sobre eso, ¿no?
Entonces, cuando hablamos del sobre qué, estamos hablando de la situación problema y por eso es importante identificar los nudos problemáticos en clave de la desigualdad de género, ¿no? Este sobre qué, esta situación problema, se vincula a los diferentes aspectos en los que se expresan las brechas de género en el ámbito educativo, ¿no? Una vez que hemos identificado esta situación problema, preguntarnos para qué tiene que ver con poder establecer cuáles son las finalidades, cuáles son los propósitos, cuáles son los objetivos de abordar esta cuestión. Y esto tiene que ver con este gran paraguas, que es entender el sistema educativo en el marco de una perspectiva de derechos, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de que el para qué se vincula a favorecer los procesos de igualación de oportunidades en el acceso, en la permanencia, en la participación durante la trayectoria educativa y en el egreso de las personas. ¿Sí? Y cuando nos empezamos a preguntar cómo, por supuesto hacemos referencia a qué cosas vamos a hacer para poder concretar esa finalidad, esos propósitos, esos objetivos, ¿no? En sus distintos niveles de alcance más mediatos o inmediatos. Y esto tiene que ver con poder reconocer cuál va a ser la estrategia que vamos a desarrollar y cuáles van a ser las líneas de acción que vamos a concretar por medio de un conjunto de actividades y tareas. Y esto implica un gran desafío, un gran cómo, el gran tip de cómo es incorporar la perspectiva de género en la tarea cotidiana que desarrollo. ¿Sí? Sea que realizo las actas en determinado lugar, o sea que planifico para toda una jurisdicción, o sea que planifico a nivel central para todo el país. Independientemente de nuestro rol en el sistema educativo, el gran tip respecto de cómo hacemos con perspectiva de género es poder incorporar esta mirada, esta lente, estos anteojos en la tarea cotidiana o en las tareas cotidianas que desarrollamos. ¿Sí? Y esto significa fundamentalmente el desafío de poder mirar en esta clave, ¿sí? Las personas aprendemos a mirar el mundo de determinada manera y eso hace que cuando miramos haya un escáner. Las personas tenemos un escáner de género para mirar, ¿sí? En función de cómo la otra persona se vista, de cómo habla, de los gestos que tiene, de los colores que usa. Presuponemos una identidad y una orientación sexual. Bueno, un poco el desafío es poder discutir estos parámetros, no dar por supuestos determinadas cuestiones e incorporar esa pluralidad y esa diversidad en las posibilidades de que las personas accedan y transiten el sistema educativo con la mayor cantidad de oportunidades posibles. Muchas gracias.